Siete Estrellas de David, una radio al servicio de Cristo. Por siempre reinará. Buenos días, muchas bendiciones desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendigo su vida, usted que se conecte y va a ver esta transmisión. Bendigo la vida de mis pastores, José Miguel Contreras, mi pastora Iris Benítez, profeta José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Buenos días y bienvenidos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, porque hoy nos permite realizar esta transmisión para gloria y honra de su nombre. Amén. Bendigo la vida de mi hermana Samita Miriam, que está conectada. Muchas bendiciones. Mi madre Miriam García, muchas bendiciones. Dios bendiga la vida de nuestro hermano que se conecta en esta mañana. Nuestro hermano Abelardo, muchas bendiciones. Nuestro hermano evangelista Abelardo, bienvenido en esta mañana en el nombre de Jesús. Y vamos en estos momentos a presentar esta transmisión en las manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle que sea Dios hablando en nuestra vida conforme a su voluntad. Amén. Así que vamos a orar. Mi hermana María Empera, muchas bendiciones. Bienvenida en esta mañana. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de poder realizar esta transmisión. Te bendecimos, te honramos, te adoramos, Dios. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus cuidados, Dios. Gracias porque es usted quien nos cuida, nos sustenta, nos ayuda. Gracias, Padre, por todo lo que permites en nuestra vida. Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, bendecimos cada vida, cada hermano, amigo que se conecta y va a ver esta transmisión. Bendíceles a ellos, a su familia. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos en esta mañana, Padre, toma esta transmisión. Te pedimos que hables a nuestra vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, en esta hora creemos, Padre, que tu palabra caerá en buena tierra, Señor, y dará ese fruto. Cumplirá el propósito por el cual ella es predicada. Dios, gracias te damos en esta mañana. Oramos, Dios, por cada necesidad, petición que tienen cada uno de mis hermanos. Dios, Padre, para que sea usted quien traiga respuesta. Tu palabra dice que todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hoy oramos por una sanidad, por un milagro. Dios mío, mira el anhelo, el deseo que hay en el corazón de muchos de mis hermanos. Te pedimos que lo cumplas conforme a tu voluntad. Tu palabra nos dice, Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios mío, hoy te pedimos que sea usted quien traiga respuesta. Usted conoce la necesidad, el anhelo, Dios, que hay en nuestras vidas, que sea usted trayendo respuesta conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús oramos, Dios, para que sea usted obrando milagros, sanidad, en aquel Dios que lo necesita, abriendo puertas de empleo, de bendición. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice las familias, Padre, en esta mañana, trae unidad. Llévate toda división, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios amado, en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día. Y bendigo la vida de mi hermana Rosana Torres, que está allí conectada. Mi pastor José Miguel, buenos días, bendiciones.
Mi hermano Julio César Trejo, bienvenido en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos en esta mañana a compartir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Amén. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mi hermana Ivonne Hernández, bendiciones y bienvenida en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Mi hermana Elida Sierra, muchas bendiciones y bienvenido en esta mañana en el nombre de Jesús. Mi hermana Luz Elena Anaya, muchas bendiciones y bienvenidos en esta mañana. Amén. Hablando aquí de uno de los milagros que hace Jesús cuando sana a un muchacho lunático, la palabra nos muestra acerca de este episodio en el cual, en medio de la multitud donde Jesús llega, donde Jesús está, ¿verdad? Había un hombre que vino delante de Jesús. Había un padre que tenía una necesidad en su vida y en su hogar. Así como quizás hay muchos padres, madres aquí conectadas que tienen una necesidad, o aquí hay unos hijos que también tienen una necesidad. Dice la palabra que este padre fue delante de Jesús, se arrodilló, es decir, se humilló delante de Jesús, porque él sabía que en Jesús podía encontrar la respuesta que él necesitaba. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, que Él tiene la capacidad para ayudarnos, para respondernos, ¿verdad? Eso es muy importante, pero qué importante cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Este hombre corrió donde estaba Jesús, este hombre vino a Jesús, ¿verdad? Y se arrodilló delante de él. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de nuestro Dios, cuando nos humillamos delante de nuestro Padre Celestial, vamos a ver la respuesta de Él en su vida. Vamos a ver la respuesta de Dios para nuestra necesidad y nuestras peticiones. Quizás este hombre había venido luchando por mucho tiempo, porque la palabra así lo expresa y lo dice, lo aclara en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús le pregunta que desde cuándo su hijo padecía. Y es importante mirar
que él le dice que está padeciendo desde niño. Había una familia, había un padre que estaba sufriendo por causa de la situación que estaba viviendo su hijo. Era un padre que amaba a su hijo, así como hoy los padres, usted que está allí conectado, anhela lo mejor para sus hijos. Buscó por muchos años quizás la manera de ayudar a este hijo, buscó por muchos medios la manera para solucionar este inconveniente, este problema que tenía, pero sabe, él podía ver cómo nadie le podía ayudar, podía ver quizás cómo esta circunstancia familiar con su hijo empeoraba y no encontraba una respuesta. Quizás por mucho tiempo hemos estado mirando cómo la condición de aquel hijo, de aquella hija, de aquel esposo, de aquel familiar se ha salido de control. No le podemos ayudar aun cuando quizás muchas veces hemos intentado. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente el poder de Dios puede hacer. Era el anhelo de este padre que su hijo fuera libre, que su hijo recibiera un milagro, pero no había ido a la persona indicada, no había ido a Jesús. Y saben, esta mañana hay una invitación de parte de Dios a ir delante de Él, porque hay una respuesta para usted y para mí, para usted y yo que hemos estado esperando quizás un milagro, aquello que se ha salido de control o de nuestras manos. En Dios podemos encontrar respuesta y el milagro que anhelamos para nuestras vidas. Este hombre se arrodilló delante de Jesús y le está diciendo: ten misericordia de mi hijo. Aquí no vemos aquel hijo que pudo venir por sí solo a los pies de Jesús, quizás por la condición en la cual se encontraba, pero hubo un padre que se humilló delante de Dios. Hubo un padre que le estaba diciendo a Jesús: ten misericordia de mi hijo. ¿Sabe qué bueno cuando los padres oran por los hijos, cuando claman por los hijos, cuando se ora por la familia? Porque tenemos a un Dios que es misericordioso, y cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, ¿sabe Dios qué va a hacer? Él nos va a responder. Por eso aquel hijo que se ha salido de las manos, que quizás está actuando de una manera equivocada, que está haciendo cosas que no son correctas, Dios quiere hacer algo en la vida de ese familiar, en la vida de ese hijo, en la vida de esa persona. Pero se necesita de padres, se necesitan de hijos, de esposos que se levanten a clamar por su familia, que nos humillemos delante de la presencia de Dios y Dios va a actuar. Él le estaba diciendo: ten misericordia de mi hijo. La situación que estaba viviendo este hijo no era la mejor, y esto no solamente afectaba la vida de aquel hijo, sino que estaba afectando su familia. Cuando hay un miembro del hogar, de la familia, que no le va bien, que está sufriendo, que está padeciendo una circunstancia difícil, la familia, que es ese núcleo, ¿verdad? Y hablamos de ese núcleo familiar y cercano, sufre mucho al ver a aquel hijo. Pero sabe, este hombre no descansó, no desmayó hasta encontrar una respuesta. Quizás personas por muchos años le decían: hay una persona que te puede ayudar, y él iba, hay un medicamento que te puede solucionar este problema, y él lo hacía, pero no veía una respuesta. Pero es importante ver que a pesar de sus intentos, a pesar de que quizás muchas veces fracasó en esa búsqueda de una respuesta y de una solución para su hijo, él no desmayó hasta ver su milagro. Él no desmayó hasta encontrar la solución a su problema. Y sabe, quizás hemos estado sufriendo, hemos estado
mirando cómo aquel familiar, amigo, vecino está sufriendo y no vemos nada, como aquel hijo, ¿verdad? No sale de esa condición, pero sabe, llega el día y cuando nosotros vamos a la persona correcta, que es Jesucristo, veremos el cambio y veremos la respuesta. Veremos nuestro milagro. Solamente necesitamos ir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él le empieza a expresar a Jesús y le dice: ten misericordia de mi hijo. El hijo era lunático. El hijo estaba padeciendo muchísimo porque muchas veces caía en el fuego y muchas en el agua. Estaba padeciendo. Él estaba diciendo que era un hijo, ¿verdad? Lunático. El enemigo había tomado posesión de él. El enemigo, ¿verdad?, lo estaba atacando de una manera muy fuerte y estaba padeciendo. Mire que cuando este padre puede expresar la situación y la condición en la cual se encuentra aquel hijo, aunque quizás él no le decía por la situación en que se encontraba, pero aquel padre podía ver el sufrimiento del hijo, podía ver lo que estaba pasando en su vida. Sabe, quizás muchas veces los hijos no expresan lo que están sintiendo o lo que están padeciendo. Quizás aquel familiar no puede decir o expresar o tener esa confianza de decir: me siento mal, estoy sufriendo, pero usted y yo podemos ver el sufrimiento, podemos ver el dolor, podemos ver la angustia, podemos ver la necesidad. Y era lo que aquel padre había visto, estaba viendo, y él sabía que su hijo estaba sufriendo muchísimo, estaba pasando por momentos difíciles en su vida, pero eso, ¿verdad?, lo ayudó a que él buscara una solución para su hijo. Qué importante cuando nosotros tenemos confianza con nuestro Dios, cuando vamos delante de su presencia y le podemos ser sinceros, le podemos decir: Padre, estoy padeciendo esto, estoy sufriendo esto, mi hijo está pasando por esto, mi hijo está pasando por aquello, mi esposo está sufriendo por esto, por aquello, mi esposa, no sé por qué persona hoy, ¿verdad? Quizás usted está viendo que está pasando un episodio difícil, pero este hombre fue donde Jesús. Porque cuando vamos donde Jesús, vamos a encontrar la respuesta que nosotros necesitamos. Había un peligro en la vida de este hijo. Muchas veces era tomado por el enemigo, ¿verdad? Y era echado en el fuego y muchas veces en el agua. Dos lugares en los cuales él podía peligrar, podía perder la vida. ¿Y cuál sería la lucha constante de este padre? ¿Cuál sería la lucha constante para salvar a su hijo, para que su hijo no muriera, para que su hijo no fuera consumido por el fuego, para que su hijo no se ahogara? Pero él le estaba diciendo a Jesús, y por cuanto se había humillado delante de la presencia de Dios, por cuanto había confiado en Jesús, sabe que iba a ver él su milagro. Por cuanto nosotros hemos creído a la palabra de Dios, por cuanto nos hemos humillado delante de su presencia, por cuanto hemos ido al lugar correcto, que es a la persona de Jesucristo, sabe que va a ocurrir, que vamos a ver nuestro milagro, vamos a ver nuestra respuesta, vamos a ver cómo Dios obra, cómo Dios interviene, cómo Dios actúa, cómo Dios restaura, cómo Dios sana, cómo Dios levanta, ¿verdad?, nuestra vida, la vida de nuestra familia, cómo hay respuesta para nosotros. Entonces había respuesta para la vida de este padre. Y aun cuando él lo había traído a los discípulos, le empieza a decir que ellos no le habían podido sanar. Había un grupo de discípulos en aquella multitud. Jesús no estaba en ese lugar. Jesús venía del monte de la transfiguración. Pero sabe, aquellos hombres no pudieron hacer libres a este hijo. Pero este hombre por eso no se desalienta, no pierde la esperanza, sino que va a Jesús.
Jesús. Cuando él ve a Jesús, quizás ve la esperanza, puede ver la respuesta, puede decir: en camino hay un milagro para mi hijo. La importancia de clamar, ¿verdad? De interceder por aquel familiar, por aquel amigo, por aquella persona que está pasando una necesidad. Dios muchas veces coloca personas a nuestro alrededor, personas en nuestro hogar, por la cual es necesario que oremos, que clamemos, que pidamos a Dios, y Dios va a escuchar nuestra oración. Y Jesús les está diciendo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, ¿verdad? Lo que Jesús esperaba era que los discípulos pudieran haber hecho este milagro, que este hombre hubiese sido libre, este joven, ¿verdad? Pero no. Y la importancia en estos tiempos de creer a la palabra, de lo que Dios puede hacer en una vida, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Sabe? Jesús hizo muchos milagros y Jesús sigue haciendo milagros y Jesús quiere seguirlos haciendo a través de usted y a través de mí. Jesús viene y reprende al demonio, pero Jesús hizo algo, ¿verdad? Y le estaba diciendo al Padre: es necesario que me traigas a tu hijo. Le está diciendo: tráeme acá a tu hijo. Es necesario que hoy le llevemos a Jesús esa persona, ese amigo, ese familiar que necesita un milagro. Era necesaria la oración, la intercesión de aquel padre, el clamor de aquel padre por su hijo, el hecho de que él confiara y se humillara delante de Jesús. Pero sabe, Jesús le está diciendo: tráeme acá a tu hijo. Es necesario que él tenga un encuentro conmigo. Y hay momentos en los cuales va a ser necesario, ¿verdad?, de que aquel familiar tenga un encuentro con Jesús. Le está diciendo: tráeme acá, porque es que en la presencia de Dios, cuando el ser humano tiene un encuentro personal con Jesús, allí va a haber respuesta. Cuando le trajeron aquel hijo a Jesús, dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. En Jesús hay libertad. Jesús vino para traer libertad al cautivo. Cuando este muchacho fue delante de la presencia de Jesús, fue a los pies de Jesús, sabe que recibió liberación. Aquel muchacho fue libre desde aquella misma hora. Y es lo que hoy debemos creer, ¿verdad? Que cuando llevamos a alguien delante de la presencia de Jesús, Jesús va a hacer algo. Dice que desde aquella misma hora él quedó sano. Y yo creo que por esta palabra que estamos compartiendo, hay libertad en nuestros hogares, hay libertad en nuestra familia. Aquel que había estado siendo atormentado por el enemigo, que estaba quebrantado de salud, recibe milagros en esta mañana, recibe milagros en esta hora y es sano en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea el tormento, Jesús tiene el poder para liberar, Jesús tiene el poder para sanar, Jesús tiene el poder para restaurar. Desde aquella misma hora no había otro momento y en ese instante pudo recibir aquel milagro. Y yo creo que en esta hora Dios está obrando milagro. Jesús está tomando las vidas, el Espíritu Santo está visitando las vidas, los hogares. Hubo un milagro en aquel hogar y yo creo que en esta mañana hay milagros en los hogares. Hay una visitación de Dios en los hogares. Dios visita la
las familias en esta mañana. Con este milagro no solamente la vida de aquel muchacho iba a cambiar, que había padecido desde niño, desde muy pequeño, su condición cambió, ¿verdad? Pero no solamente cambió él, sino que su papá pudo cambiar, aquel padre pudo ver, ¿verdad? Y pudo sentir la alegría de ver a su hijo sano, así como él sufrió, como él padeció al ver la necesidad, al ver el tormento de su hijo. Llegó el tiempo en el cual él también se pudo regocijar en Dios. Amén. Quizás hemos estado padeciendo y sufriendo por algo en nuestra familia, en nuestro hogar, pero llegará el tiempo en el cual veremos la respuesta de Dios en nuestra vida. Llegará el tiempo en el cual veremos cómo Dios obra y nos alegraremos en nuestro Dios, nos gozaremos en su salvación, nos gozaremos en su respuesta. Aquella fue la hora en la cual aquel padre pudo ver el milagro para su hijo. Llegó un tiempo específico, un tiempo determinado, y llega ese tiempo específico y ese tiempo determinado de Dios para ver nuestro milagro, para ver cómo Dios obra en nuestra familia. Amén. Así que los discípulos le están diciendo, bueno, Jesús, tú lo pudiste hacer, ¿y por qué nosotros no lo pudimos hacer? Y sabe que está diciendo Jesús, por vuestra poca fe. Es necesario en estos tiempos tener fe, ¿verdad? Qué importante lo que Jesús dice, que cuando tenemos fe, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tenemos fe, cuando confiamos en nuestro Dios, cualquiera sea el monte que hoy tengamos enfrente, ¿verdad? Cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea la adversidad, por causa de nuestra fe, de nuestra confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, veremos el milagro de Dios en nuestra vida. Pero nos toca creer. En Marcos, hablando de este mismo pasaje, nos está diciendo, para el que cree todo le es posible, para aquel que decida creer a Dios, creer a su palabra, creer a lo que Él puede hacer, creer a lo que Él ha dicho a nuestras vidas. Sabe que va a ser Dios, va a obrar una respuesta, va a obrar un milagro, va Dios a hacer algo sobrenatural, pero es necesario confiar, es necesario tener fe y tener la convicción de que Dios dará una respuesta. Y yo creo que en esta mañana Dios está trayendo respuesta. Dios está obrando milagros en aquel que está quebrantado de salud, en aquel que necesita una intervención de parte de nuestro Dios. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dos cosas importantes en nuestra vida: el poder orar, creer a Dios con fe, pero también ayunar, ¿verdad? Hay cosas que Dios hace, que Dios quebranta. Dios pudre el yugo a causa de la unción, pero es necesario levantarnos a creer, a clamar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, y veremos el milagro no solamente en nuestra vida, sino que Dios nos usará para que personas sean bendecidas. Amén. En esta mañana le damos gracias a nuestro Dios porque sabemos que podemos confiar y esperar en Él, y vamos a recibir una respuesta, aquello que nosotros necesitamos, no solamente para nuestras vidas, sino para aquella persona por la cual hemos estado clamando y hemos estado pidiendo. Y en esta mañana queremos orar, vamos a orar por cada una de las peticiones. Yo le invito que usted la pueda escribir, y vamos a creer que así como Jesús obró un milagro por cuanto hubo un padre, un hombre que se humilló delante de su presencia, hoy también, por cuanto nos humillamos, hemos creído a la palabra de Dios, veremos respuesta de Dios en nuestra vida conforme a su voluntad. Amén.
En esta mañana bendigo la vida de mis hermanos que se siguen conectando. Mi hermana Angélica Marín, bienvenida en esta mañana. Mi pastora Iris, profeta José Daniel, muchas bendiciones. Mi hermana Fanny Hernández, bienvenida hermana Fanny en esta mañana. Mi hermano José Cruz, muchas bendiciones y bienvenida en esta mañana. Mi hermana Candelaria Blanco, muchas bendiciones desde Cartagena. Y vamos a orar en esta mañana por la salud y las finanzas de mi hermana Candelaria. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos por la vida de tu hija Candelaria Blanco, Dios. Hoy te pedimos un milagro para su vida. Visítala y tócale allí, Espíritu Santo, en Cartagena, donde ella se encuentra. Hoy pedimos por un milagro de sanidad en su vida. Dios mío, hoy te pedimos que obres un milagro en el nombre de Jesús. Toca su cuerpo, Dios, así como este hijo pudo ver un milagro, libertad en su vida de aquello que lo atormentaba. Hoy te pedimos que obres un milagro, que sea usted sanando la vida de su hija, Señor amado. En el nombre de Jesús, toca sus finanzas. Reprendemos toda obra del enemigo, Dios, en su contra, en el nombre de Jesús, y te pedimos que sea usted quien le provea, Dios mío, quien bendiga sus finanzas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Mi hermano Enrique Fontalvo, muchas bendiciones para su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Toma la vida, la familia de mi hermano Enrique Fontalvo, su esposa, su vida, Señor. Bendice, Dios, los esposos Payares Ahumada. Obra un milagro en su vida. Tú puedes restaurar. Dios mío, este muchacho padecía desde niño, pero llegó el tiempo en el cual Dios, él pudo ver su milagro. Dios, y hoy oramos por un milagro para tu hijo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, toma la vida de mi hermana Ivonne, Dios, bendice su familia, obra un milagro en ella, en su hogar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca a las personas, Dios, que, Dios mío, son ese obstáculo para su vida. Quita toda piedra de tropiezo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Dios, por la vida del Señor Jaime, Dios, que se encuentra en un asilo. Padre, toca su vida, llévate, Dios mío, todo lo que no es tuyo, todo desespero, Señor, en el nombre de Jesús, toda depresión de su vida. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Obra un milagro, una sanidad en su vida. Tu palabra dice que para el que cree todo le es posible, y creemos por un milagro para su vida. Creemos, Dios mío, que usted puede obrar. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermana Roxana Ceritelia, muchas bendiciones. Oramos por su mamá Francisca Fiumara. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está la vida de tu hija Francisca Fiumara, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, usted lo hará. Te pedimos que obres un milagro en su vida, conforme a tu voluntad, Señor amado. Glorifícate, Dios. Toma su salud, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Dios. Mira esto que ellos van a realizar. Obra en su vida, Señor. Guarda su vida. Dios mío, protégela, cuídala, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy desatamos una cobertura especial en su vida. Toma, Dios, en esta hora la vida de tu hija Francisca. La bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi hermana Stephanie Saucedo García, muchas bendiciones y bienvenida en esta mañana. Mi hermano Víctor Zamorano, muchas bendiciones
y bienvenida, bienvenido en esta mañana. Y oramos por su petición, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Lorena Elizabeth Fuentes Guzmán. Oramos por restauración. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, creemos que usted puede obrar un milagro. Pedimos para que restaure su vida. Tócala en esta hora, Espíritu Santo, la vida de Elizabeth en el nombre de Jesús. Cumple tus propósitos en su vida, Dios amado. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Mi hermana Consuelo Edith Guevara, le bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús y bienvenida en estos momentos. Amén. Mi hermana, seguimos orando, Padre, mira la vida de tu hija Celia, Señor, que sea usted cumpliendo sus propósitos con ella. Toma su mente, su corazón, la vida, Señor, su carácter. Dios amado, bendice, sana, cambia la vida de tu hija, Dios mío. Cumple tus propósitos, que ella te pueda reconocer en su vida, Dios mío, como su Señor y su Salvador. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, le bendecimos en esta mañana. Oramos por la petición de mi hermana Consuelo Guevara, por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos la vida de tu hija Consuelo delante de tu presencia, Dios amado. Padre, mira que ella pide un milagro, una sanidad para su vida. Tu palabra dice, Dios, que todo aquel que pide, recibe. Hoy te pedimos que traigas una respuesta conforme a tu voluntad a la vida de tu hija Consuelo, Dios. Obra en su vida, toca su cuerpo en esta mañana y obra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano Álvaro Díaz Camaño, muchas bendiciones y bienvenido en esta mañana. Le bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana porque Él es fiel. Bendecimos su vida. Gracias por compartir la transmisión. Le bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermana Rosana, que se encuentra allí desde Argentina. Y bueno, desde Colombia enviamos un saludo allí a Argentina, donde se encuentra mi hermana. Le bendecimos a usted y su familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta mañana le queremos extender la invitación. Durante el día tenemos 4 transmisiones y nuestra segunda transmisión es a partir de las 8:30 am, transmisión en vivo. Le invitamos que usted se pueda conectar 8:30 am. Ayuno por nuestra familia, transmisión en vivo, 3 de la tarde. Tenemos una cita con Jesús por nuestro profeta José Daniel y 7 de la noche, nuestra cuarta transmisión, Noche de Gloria con el Espíritu Santo. Para estas 3 transmisiones, 8:30, 3 de la tarde y 7 de la noche, que son en vivo, va a estar compartiendo en estas transmisiones la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano y evangelista Birsavid Palacio. Estará durante el día compartiendo una palabra de Dios que nos bendecirá grandemente. Por eso le invitamos que usted se pueda conectar y recibir una palabra de Dios que bendecirá nuestra vida. Bendecimos la vida de nuestro hermano Carlos Contreras. Muchas bendiciones, hermano Carlos. Le bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por restauración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de tu hijo Carlos, Dios. Hoy le bendecimos en el nombre de Jesús. Creemos que la obra que usted empezó en él, Dios mío, usted la perfeccionará. Oramos para que obres un milagro, una restauración total y completa, una sanidad completa en su vida. Toma, Dios mío, su vida en esta hora, su cuerpo. Toca el Espíritu Santo con milagros, restauración y sanidad en el nombre poderoso de Jesús.
Padre, oramos, Dios, por mi hermana Angélica Marín. Mira la nieta que está con fiebre. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te pedimos que visites la vida de esta niña, que le toques con milagros. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos la fiebre, se va de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos en esta mañana, Dios, para el que cree todo le es posible. Creemos que hay milagro, que hay sanidad, Dios, que hay liberación en la vida de esta niña, que ella es sana, que ella es libre de toda fiebre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermana Oneida Fontalmo, muchas bendiciones para su vida y bienvenida en esta mañana. Entonces le invitamos 8:30, 3 de la tarde y 7 de la noche, transmisión en vivo con nuestro hermano y evangelista Birsabil Palacio, que estará compartiendo una poderosa palabra de nuestro Dios. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendice su hermana profeta Marisol. Muchas bendiciones. 7 Estrellas de David, una radio al servicio de Cristo. Por siempre